En 2 semanas debería estar casándome con la persona que más he amado, pero anoche escuché algo que me hizo dudar de todo y desde entonces siento que ya no hay vuelta atrás. Necesito sacar esto de dentro porque, honestamente, me estoy volviendo loco. Sara, mi prometida, y yo llevamos 6 años juntos, un año comprometidos, y en apenas 14 días deberíamos estar celebrando nuestra boda. Pero anoche pasó algo que me hizo cuestionarlo todo, y no sé cómo seguir adelante. Habíamos planeado tener una noche tranquila en casa, algo que no ocurre muy seguido últimamente. Sara estaba en la cocina preparando la cena y yo estaba afuera en el taller intentando avanzar con uno de mis proyectos. Después de un rato, me dio sed y decidí volver a la casa para buscar algo de tomar. Fue entonces cuando la escuché. Sara hablaba en voz alta mientras cocinaba, su teléfono en altavoz sobre la encimera. Reconocí enseguida la voz del otro lado. Era Marty, mi cuñado. Al principio no le di mucha importancia, pero lo que dijo Marty me hizo detenerme en seco. Preguntaba por Evelyn, su esposa, la hermana de Sara. Al parecer, llevaba rato tratando de contactarla y no recibía respuesta. La respuesta de Sara me dejó helado. Le dijo que Evelyn había estado allí hacía poco, que debía llegar a su casa en unos 30 minutos. Solo había un pequeño detalle. Evelyn no había estado en nuestra casa esa tarde. La última vez que la vimos fue el día anterior, cuando pasó a coordinar unos temas de decoración para la boda. Desde entonces no habíamos tenido contacto. Confundido, entré a la cocina, tomé un vaso y de manera casual pregunté de qué hablaban. Sara me respondió que Marty andaba buscando a Evelyn. Mientras tanto, ella seguía escribiendo algo en su teléfono. Le pregunté qué hacía y me dijo que le estaba avisando a Evelyn que Marty la buscaba. Me senté con mi bebida en la mano, intentando no pensar demasiado, pero las piezas no encajaban. ¿Por qué le mandaría un mensaje si, según Marty, Evelyn no respondía a ninguno? ¿Y por qué aseguraba que Evelyn estaba a punto de llegar si no sabía dónde estaba? ¿O sí sabía? Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo estaba mal, muy mal. Esa noche, mientras Sara actuaba como si nada, mi mente se convirtió en un torbellino. 1000 teorías cruzaban mi cabeza, algunas relativamente inocentes, otras mucho más oscuras. Y cuanto más intentaba encontrarle una explicación razonable, más imposible me resultaba justificarlo. Me debatí entre preguntarle de frente o esperar, pero en el fondo sabía que, si estaba mintiendo, no podía confiar en que me dijera la verdad. Pasaron horas. El reloj marcaba casi la 1 de la mañana cuando me desperté sobresaltado. Tenía el corazón golpeándome el pecho. No pude evitarlo. Tomé el teléfono de Sara, conocía su código y, con manos temblorosas, me encerré en el baño. Lo que encontré confirmó mis peores temores. Había mensajes, cientos, conversaciones enteras donde Sara y Evelyn hablaban, sin filtros, sobre la aventura que Evelyn mantenía desde hacía más de 6 meses con un compañero de trabajo. Detalles íntimos, burlas hacia Marty, secretos compartidos con una ligereza que me revolvió el estómago. Y mi prometida, la mujer con la que pensaba compartir el resto de mi vida, no solo lo sabía, lo encubría. Lo alentaba. Me quedé allí sentado bajo la fría luz del baño, sintiendo que el mundo se me venía abajo. Hice capturas de pantalla de todo lo importante y volví a dejar el teléfono donde estaba. No quería que Sara supiera aún que había descubierto todo. Primero necesitaba procesarlo yo. Así terminé aquí, escribiendo esto, buscando no explotar, no gritar, no perder la razón. Estoy destrozado, sé que no puedo seguir adelante con esta boda, no después de lo que sé, no después de ver de qué es capaz. Pero al mismo tiempo, parte de mí aún quiere aferrarse a la imagen que tenía de ella. Divertida, cariñosa, luminosa, una mujer que jamás me había lastimado directamente, pero que ahora siento que no conozco en absoluto. Una gran mancha cubriendo todo lo que creía perfecto. Y lo peor de todo es que todavía la amo. Traté de dormir, pero fue inútil. Di vueltas en la cama contando los minutos que faltaban para que sonara el despertador. Finalmente, a las 5 de la mañana, me rendí. Me di una ducha rápida, me vestí casi sin pensar y salí rumbo a mi trabajo como investigando fraudes antes de lo habitual, buscando escapar de la casa y de todo lo que representaba.
Mientras manejaba, la cabeza no me daba tregua. Lo único claro era que la boda estaba cancelada. No había vuelta atrás. Al llegar a la oficina, todavía desierta a esa hora, tomé una decisión impulsiva. Llamé a mi hermano mayor. Vive en Australia, así que por diferencia horaria, aún estaba despierto. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba a alguien que me recordara que no estaba solo en esto. Cuando atendió, apenas pude articular las palabras. Le conté todo, lo que descubrí, lo que sentí, lo que iba a hacer. Él, como buen hermano, no me juzgó ni un segundo. No mencionó los gastos que había hecho para venir a la boda. No me hizo sentir culpable, solo me escuchó. Y luego me dijo algo que no voy a olvidar. Trabajas todos los días enfrentando mentiras y engaños. Es normal que quieras que tu vida personal sea un refugio, no otro campo de batalla. Tenía toda la razón. Esa frase me dio una claridad que no había logrado encontrar en toda la noche. No estaba reaccionando de forma exagerada. No estaba huyendo por cobardía. Estaba protegiendo lo único que realmente importa: mi paz, mi dignidad, mi futuro. Además me propuso algo, ya que él y su familia tenían planeado ir a Florida después de la boda. Me sugirió que los acompañara, que no desperdiciáramos esos pasajes, que hiciera un corte, un respiro. La idea me pareció casi una tabla de salvación. Aunque no sabía cómo iba a reorganizar todo, decidí que lo intentaría. Después de colgar, pasé el resto de la mañana tratando de fingir normalidad en el trabajo, pero era imposible. Cada pequeño detalle me recordaba lo que estaba por venir. A media mañana ya no pude más. Presenté un permiso por enfermedad, tomé mis cosas y me subí al coche. Tenía una misión clara: hablar con Marty. Él merecía saber la verdad, merecía saber que no estaba paranoico, merecía saber que no estaba solo. Conduje hasta su casa temblando por dentro, sin saber cómo empezar esa conversación, temiendo ser el portador de un dolor que no se merecía. Cuando llegué, Marty acababa de acostar a su hija para la siesta. Me recibió en la cocina con una expresión agotada, como si ya sospechara que algo grave estaba por salir a la luz. No tardamos mucho en llegar al punto. Le mostré las capturas que había hecho, le conté lo que había leído, y mientras hablaba, vi cómo se le rompía el alma en los ojos. No gritó, no lloró. Solo se quedó ahí en silencio, absorbiendo cada palabra, cada prueba, como si cada una fuera una piedra más sobre su espalda. Me sentí un traidor, me sentí miserable, pero también supe que estaba haciendo lo correcto. Le ofrecí mi ayuda, toda la que pudiera darle. Le dije que no estaba solo en esto, y de alguna manera ese momento selló algo entre nosotros, una alianza silenciosa en medio del desastre. Marty no quería quedarse de brazos cruzados, quería pruebas, quería certezas, y yo sabía exactamente cómo conseguirlas. Lo primero que hice fue recurrir a un viejo amigo, Mark. Él también trabaja en el mismo mundo que yo, investigando fraudes. Sabía que podía confiar en él para algo tan delicado. Le expliqué rápido la situación y sin dudarlo, se ofreció ayudarnos. Teníamos un objetivo claro: confirmar con nuestros propios ojos la traición de Evelyn y entregarle a Marty toda la verdad. El plan no era complicado: rastrear sus movimientos esa misma noche. Marty sabía que Evelyn había planeado salir después del trabajo, supuestamente con unas amigas. Algo dentro de él, algo que ahora sabíamos que no mentía, le decía que esa no era la historia completa. Primero dejamos a su hija con los padres de Marty. Luego nos dirigimos a donde trabajaba Evelyn, un enorme complejo de oficinas con cientos de coches estacionados bajo el sol. Encontramos su auto sin dificultad. Mientras Marty se aseguraba de que nadie nos viera, colocamos discretamente un grabador activado por sonido y un pequeño rastreador GPS en el vehículo. Todo estaba listo, solo quedaba esperar. Mark llegó un poco más tarde y se subió al coche con nosotros. La ansiedad era casi insoportable. Yo intentaba mantenerme sereno, pero Marty no podía ocultar el temblor en sus manos. Pasó una hora hasta que vimos salir a Evelyn. Iba acompañada de 2 compañeras de trabajo y un joven rubio de apariencia despreocupada. Lo que vimos a continuación no dejó lugar a dudas. Evelyn y el tipo iban tomados de la mano, riéndose como 2 adolescentes en su primera cita. El golpe fue brutal. Tomé varias fotos desde el coche.
Cada imagen, cada sonrisa, cada caricia era un puñal directo al corazón de Marty. Los seguimos discretamente mientras ellos se dirigían a un bar cercano, uno de esos lugares elegantes, llenos de luces tenues y música suave. Era el escenario perfecto para su mentira, y nosotros estábamos allí, presenciándolo todo. Decidimos que Mark sería quien entraría primero. Era el rostro menos conocido, nadie lo reconocería. Su tarea era simple, capturar pruebas suficientes y mantenerse atento a cualquier oportunidad. Mientras tanto, Marty y yo esperábamos afuera, en la oscuridad de la calle, mordiéndonos los labios para no entrar corriendo y arruinar todo. Minutos después, Mark nos envió las primeras fotos, Evelyn y su amante, besándose frente a todos. Era oficial, no había más lugar para excusas. Marty apretó los puños. Yo puse una mano en su hombro, tratando de transmitirle algo de fuerza. Le pregunté si quería seguir, si quería saber más, si quería descubrir quién era realmente ese tipo. Él asintió, no tenía que decirlo en voz alta, lo leía en su mirada rota. Así que respiré hondo, le envié un mensaje a Mark y me preparé para entrar en el lugar donde todo su mundo se estaba desmoronando. Entré al bar fingiendo casualidad, como si simplemente buscara a alguien para un encuentro rápido. Mis ojos recorrieron el lugar hasta encontrar a Evelyn y su grupo, acomodados alrededor de una de esas mesas altas junto a la ventana. Ella me vio primero, la sorpresa en su rostro fue inmediata, casi catastrófica. Sus amigas dejaron de reír. El chico rubio bajó la mano que tenía sobre la pierna de Evelyn. Me acerqué sonriendo como si no hubiera notado nada extraño. «¡Hey!», saludé fingiendo alegría. «¡Qué coincidencia verte aquí!». Evelyn se recompuso rápidamente. Me presentó a todos, incluido al joven rubio, que para mi sorpresa no se presentó como Jake, el nombre que sabíamos. En cambio, usó otro nombre. Algo no cuadraba. Me quedé unos minutos manteniendo la farsa. Sonreí, charlé un poco, fingí estar esperando a un compañero de trabajo. Finalmente, cuando consideré que había hecho suficiente acto de presencia, me retiré con una excusa poco elaborada y me reuní de nuevo con Mark. Ambos nos pusimos a investigar desde nuestros teléfonos en el coche, buscando pistas. No tardamos mucho en descubrir la verdad. Ese chico era quien sospechábamos, solo que Jake era su segundo nombre. Un pequeño truco que no le sirvió de nada, porque pronto dimos con todo su historial. Un historial que, por cierto, no era nada bonito. Estaba casado, tenía una hija pequeña y, para empeorar todo aún más, tenía antecedentes judiciales. El corazón me dolía por Marty. Él pensaba que su esposa lo traicionaba con un compañero de oficina cualquiera, y en cambio, era mucho peor. Le enviamos la información. Marty respondió con una sola palabra: «Gracias». Pero no había terminado aún. Le propuse a Mark quedarnos un rato más. No podíamos permitir que el espectáculo terminara en el bar. Quería saber si Evelyn iba a dar otro paso más esa noche. Así que nos mantuvimos allí, observando, ocultos, como sombras. Apenas unos minutos después, Evelyn recibió un mensaje. Lo mostró a Jake. Hubo murmullos, risas nerviosas. Y entonces, como si todo estuviera orquestado, el grupo se levantó, pagaron y salieron juntos. Sabíamos que algo iba a pasar. Sabíamos que el golpe final estaba a punto de llegar. Desde el coche seguimos a Evelyn manteniendo la distancia, cuidando cada movimiento para no ser descubiertos. Ella conducía como si nada, como si el mundo fuera suyo y sus secretos jamás fueran a salir a la luz. Lo que no esperábamos, lo que realmente nos heló la sangre, fue verla estacionarse justo en la casa que compartía con Marty. Nos quedamos unos metros atrás, ocultos por la sombra de los árboles. Marty no decía una palabra, solo miraba fijamente los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Minutos después, otro coche se estacionó en la entrada. Era Jake. Salió del vehículo con la misma tranquilidad con la que un amigo va a visitar a otro. Subió los escalones, tocó la puerta y Evelyn, sin dudarlo, le abrió, dejándolo entrar como si fuera lo más normal del mundo. Marty cerró los ojos, respirando hondo. Yo sentía el impulso de hacer algo, de entrar corriendo, de gritar, pero me contuve. No era mi lugar. Esta era su batalla y debía apoyarlo. Recuperamos el equipo de grabación que habíamos colocado en el coche de Evelyn.
para asegurarnos de que no quedara ningún rastro de nuestra intervención. Luego nos despedimos. Marty me agradeció sin muchas palabras, pero con una mirada cargada de un dolor que solo quien ha vivido una traición puede entender. Yo me alejé dejándolo enfrentarse a su verdad. Sabía que no podía cargar esa noche sobre mis hombros también. Me fui a casa de Mark, donde me quedé unas horas repasando mentalmente todo lo que había pasado. Sabía que había hecho lo correcto, y también sabía que lo peor todavía estaba por venir. Tenía que enfrentar a Sarah, decirle que la boda estaba cancelada, que todo lo que habíamos planeado juntos ya no existía. Sabía que iba a romperse, que iba a llorar, que iba a suplicarme, pero ya era tarde para todo eso. Yo no podía construir una vida sobre mentiras, secretos y traiciones, y aunque parte de mí aún la amaba profundamente, había una parte más fuerte, más fría, que sabía que amar no siempre basta. Había una verdad que ya no podía ignorar. No era la mujer que yo creía conocer. Esa noche, después de reunir el coraje que me quedaba, me subí al coche y conduje de regreso a casa. Le envié un mensaje breve a Sarah. Voy en camino. El nudo en mi estómago era insoportable. Al llegar noté algo extraño. El coche de Evelyn no estaba afuera. Eso me dio un pequeño respiro, pero apenas crucé la puerta, entendí que la tormenta apenas comenzaba. Allí en la sala estaban Sarah y Evelyn, sentadas en el sofá. Evelyn lloraba desconsoladamente como si el mundo se le hubiera derrumbado encima. Sarah la abrazaba intentando calmarla. Me detuve en seco. Por un instante pensé en dar media vuelta y huir. No era el escenario que había imaginado para esta conversación. Ambas me miraron, esperando que dijera algo. Yo solo levanté una ceja en silencio, dejando que el peso de la incomodidad llenara la habitación. Evelyn siguió llorando y Sarah finalmente habló. Marty pidió el divorcio. Claro que sí. Sabía perfectamente por qué. Me acerqué lentamente y pregunté con voz fría. ¿Por qué? Sarah titubeó, miró a su hermana, luego me miró a mí, y finalmente, como quien se rinde ante lo inevitable, susurró, porque Evelyn le fue infiel. No supe si sentir alivio o enojo por su honestidad. Podía haber disfrazado la verdad, pero no lo hizo. El silencio cayó sobre nosotros como un manto pesado. Evelyn rompió en sollozos aún más fuertes. Yo sabía que no podía seguir posponiéndolo. Respiré hondo, me enderecé y solté las palabras que había estado repitiendo en mi cabeza toda la tarde. No nos vamos a casar. El impacto fue inmediato. Ambas se quedaron congeladas, como si no hubieran entendido lo que acababa de decir. Sarah fue la primera en reaccionar, levantándose de golpe del sofá, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué estás diciendo? Me mantuve firme. Lo digo en serio, no puedo casarme contigo, Sarah. No después de saber que encubriste todo esto. No después de ver quién eres realmente cuando piensas que nadie está mirando. Ella comenzó a llorar, a balbucear excusas, súplicas, recordándome todo lo que habíamos invertido. Todo el amor, todo el esfuerzo. Habló de la vergüenza, de las expectativas, del dinero perdido. Nada de eso importaba ya. Mi decisión estaba tomada y entonces, para terminar de sellarlo, solté una última frase. La luna de miel ya está cancelada. El grito que salió de Evelyn fue casi animal. Se lanzó hacia mí, llena de rabia, como si todo esto fuera culpa mía. Alcancé a retroceder justo a tiempo, esquivando sus uñas afiladas que buscaron arañarme la cara. Sarah corrió a detenerla, sujetándola como pudo, mientras Evelyn chillaba insultos que apenas lograba entender. Fue sorprendente cuando entendí que esto no podía terminar bien, y que no había nada que salvar. Con Evelyn completamente fuera de control, no tuve más opción que actuar. Me aparté del alcance de sus manos furiosas, saqué mi teléfono y marqué directamente a la policía. Mientras marcaba, escuchaba los sollozos de Sarah, rogándome que no lo hiciera, que solo necesitábamos calmarnos, que todo era un malentendido. Pero ya era demasiado tarde para eso. Cuando el operador contestó, mi voz salió firme, sin titubear. Necesito ayuda, me atacaron en mi propia casa. Estoy encerrado en una habitación. Tengo lesiones leves y temo por mi seguridad. Desde el otro lado me aseguraron que una patrulla vendría de inmediato.
Me atrincheré en mi oficina cerrando la puerta con llave, mientras Sara y Evelyn lloraban y golpeaban débilmente la madera, suplicándome que saliera, prometiendo que todo podía solucionarse. No respondí. Me quedé allí, con el corazón retumbando en mis oídos, esperando a que llegara la autoridad que pusiera fin a todo ese caos. No tardaron mucho. Poco después, escuché golpes firmes en la puerta principal y voces anunciándose como policía. Salí lentamente de la oficina con las manos a la vista. Encontré a 2 oficiales en el umbral, uno joven con expresión alerta y otro mayor, más cansado, como si ya hubiera visto demasiadas historias como la mía. Expliqué lo sucedido, les mostré las marcas en mi rostro, incluso les ofrecí mostrar el video que había logrado grabar durante el ataque. El oficial joven me miró serio. ¿Desea presentar cargos? No lo dudé ni un segundo. Sí, quiero hacerlo. Me lo preguntó de nuevo, como si quisiera darme una última oportunidad para retractarme. Y de nuevo, con voz clara, respondí, sí, quiero presentar cargos. El ambiente se volvió denso. Sara rompió a llorar con más fuerza. Evelyn gritaba, alegando que todo había sido un malentendido, que estaba desesperada, que no sabía lo que hacía. Nada de eso cambió mi decisión. Finalmente, los oficiales esposaron a Evelyn y la escoltaron fuera de la casa. Mientras la subían al patrullero, ella me lanzó una mirada llena de odio, una promesa silenciosa de que esto no había terminado para ella. La vi alejarse, escuchando sus gritos amortiguados mientras la patrulla se perdía calle abajo. Regresé al interior de la casa. Sara estaba sentada en el borde del sofá. Lloraba en silencio, derrotada. Yo me sentía vacío. Ni siquiera tenía fuerzas para discutir, ni para consolarla, ni para enojarme. Solo quería dormir, olvidarlo todo por unas horas. Mañana hablamos, le dije sin siquiera mirarla. Ella asintió en silencio. Esa noche dormí en el cuarto de invitados, con la puerta cerrada y el alma rota en 1000 pedazos. Y aunque me costaba admitirlo, dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Cuando desperté al día siguiente, por un instante, pensé que todo había sido una pesadilla. Pero el dolor en mi cara y el silencio sepulcral en la casa me devolvieron a la realidad de inmediato. Sara seguía allí. La encontré en la cocina, moviéndose con lentitud, como un fantasma. Había limpiado la casa de arriba abajo. Todo brillaba como si quisiera borrar las huellas de lo que había pasado la noche anterior. Ni siquiera intenté romper el silencio. Nos limitamos a intercambiar miradas breves, sabiendo que las palabras serían inútiles. Después de unos minutos incómodos, Sara habló. «Nuestros padres vienen esta tarde». Asentí. Era inevitable. Había que enfrentar la realidad. Había que cancelar la boda oficialmente, dividir responsabilidades, enfrentar las consecuencias de todo lo que había explotado. El día se arrastró lentamente. Cada minuto se sentía como una eternidad. Finalmente, a las 3 en punto, nuestros padres llegaron. Nos sentamos todos alrededor de la mesa del comedor, esa que habíamos comprado juntos con tanta ilusión para recibir a nuestras futuras familias. Y ahora era escenario de nuestra ruptura. La conversación fue dura, larga, cargada de silencios, miradas incómodas y lágrimas contenidas. Mis padres, aunque tristes, se mostraron comprensivos. Sabían que había tomado una decisión difícil, pero correcta. Los padres de Sara, en cambio, apenas podían ocultar su decepción. Los entendía. No era solo por el dinero perdido o el bochorno social. Era la imagen perfecta de su hija que también se desmoronaba ante sus ojos. Hablamos de todo, los gastos de la boda, la luna de miel cancelada, las reservas de los salones, las devoluciones posibles. Acordamos dividir las pérdidas según lo que cada familia había aportado. No era ideal, era doloroso, pero era justo. Sin embargo, cuando llegamos al tema de la casa, las cosas se tensaron aún más. Les expliqué que planeaba devolverle a Sara el dinero que había invertido en el pago inicial para que pudiera buscar otro lugar donde vivir. Eso encendió la chispa. Sara rompió a llorar, diciendo que no entendía cómo podía echarla así, después de todo lo que habíamos vivido, después de todo lo que habíamos construido juntos.
Sus padres también alzaron la voz, preguntando si realmente era necesario llegar a ese extremo. Me mantuve firme, aunque me doliera en el alma. No era venganza, no era castigo, era simplemente cerrar un capítulo que no tenía más sentido seguir escribiendo. Finalmente, después de mucho discutir, acordamos que Sara tendría un plazo razonable para mudarse y que resolveríamos el tema de la hipoteca de manera justa. Cuando nuestros padres se fueron, la casa quedó envuelta en un silencio aún más frío que antes. Sara y yo nos miramos, sabiendo que ya no éramos nosotros. Éramos solo dos extraños atrapados en los escombros de lo que alguna vez soñamos construir. No hacía falta decirlo en voz alta. Ambos lo sabíamos. El final ya estaba escrito. A la mañana siguiente, cuando desperté, encontré algo deslizado bajo la puerta de la habitación donde dormía. Era una carta. Reconocí la caligrafía de Sara de inmediato. Eran más de 20 páginas escritas de su puño y letra. No estaba preparado para leerlas. Aún así, las tomé, las dejé sobre el escritorio y salí rumbo al trabajo. Necesitaba espacio, distancia y algo de aire que no oliera a tristeza. Pasé la mañana cancelando proveedores de la boda, negociando reembolsos, explicando una y otra vez la situación a amigos y familiares. Cada llamada era como arrancarme una costilla, una humillación lenta e inevitable. Finalmente, cuando el mundo dejó de exigirme por un rato, me senté solo en mi escritorio, con un café frío al lado, y abrí la carta. Lo que leí me dejó con un nudo en la garganta. Sara no se defendía. No intentaba justificar lo que había hecho. En su lugar, confesaba algo que tal vez nunca se había permitido admitir, que toda su vida había estado bajo la sombra de Evelyn, que su hermana la había controlado, manipulado, hecho sentir siempre menos, que de niña había aprendido que sobrevivir significaba complacer, callar, seguir el juego, y que ahora, como adulta, ese patrón seguía marcando todas sus decisiones, incluida su traición silenciosa hacia mí. Decía que me amaba, que de verdad me amaba, pero que cuando Evelyn le pidió ayuda, no supo decirle que no, que en el fondo todavía era esa niña asustada que prefería traicionarse a sí misma antes que enfrentar el rechazo de su hermana. Cerré la carta con las manos temblorosas. Me sentí aún más vacío, porque entendía lo que Sara decía, entendía su dolor, pero también sabía que no podía salvarla. Nadie puede salvar a quien no está listo para salvarse a sí mismo, y yo ya no podía cargar con una historia que no era mía. Pensaba en todo esto, tratando de mantener la calma, cuando el universo, como si no fuera suficiente, decidió lanzarme una bomba inesperada. Sara irrumpió en la oficina con los ojos hinchados y una furia que nunca le había visto antes. «¿Así que tú puedes coquetear por internet y yo soy la mala?», me gritó, lanzándome su teléfono encima del escritorio. «¿De qué estás hablando?», pregunté, completamente confundido. Ella, entre lágrimas, me acusó de haberle sido infiel virtualmente hacía un año, con una mujer de Instagram llamada Bimbo Mandy. Me quedé en shock. Literalmente no tenía idea de quién era esa persona. Intenté explicarlo, pero Sara no quería escuchar. Gritaba, lloraba, me insultaba. Y por primera vez en todo este desastre, sentí algo que no había sentido aún. Frustración pura. Después de un intercambio amargo y doloroso, logré calmarme lo suficiente como para sentarme frente a la computadora, abrir un navegador de internet y buscar ese nombre. Lo que encontré me dejó helado. Bimbo Mandy era una influencer australiana. Australia, mi hermano Carl. Una pieza del rompecabezas encajó de inmediato. Recordé que Carl se había quedado en nuestra casa durante las pasadas Navidades. Recordé que le había ofrecido usar mi computadora si no podía dormir debido al cambio de horario. La conclusión era dolorosa, pero obvia. Carl había usado mi computadora para contactarse con esa mujer. Y ahora, Sara me culpaba a mí por algo que nunca había hecho. Me quedé sentado allí mirando la pantalla, sintiendo que todo el peso del mundo me caía encima. Traicionado por todos, malinterpretado y completamente solo en medio de un desastre que parecía no tener fin. No podía quedarme con esa duda latiendo en mi cabeza, así que apenas pude, marqué el número de Carl.
Él, desde Australia, atendió al segundo timbrazo, como si también estuviera esperando esa llamada. No perdí tiempo en rodeos. ¿Usaste mi computadora para chatear con alguien mientras estabas en casa? Hubo un silencio pesado, seguido de un suspiro largo. Sí, lo hice, confesó finalmente. No pensé que fuera a causarte problemas. Sentí que algo dentro de mí se rompía un poco más. Le expliqué todo, cómo Sara había encontrado esos mensajes, cómo había pensado que era yo, cómo eso se había convertido en otra grieta imposible de reparar. Carl se quedó en silencio por un momento. Lo siento mucho, dijo finalmente, de verdad, no tenía idea. Me contó que durante esas vacaciones había atravesado una crisis en su matrimonio, que había caído en esa adicción silenciosa de buscar validación en lugares equivocados, que había hablado con esa mujer un par de veces y que después, consumido por la culpa, había cortado todo. Me juró que estaba trabajando en arreglar su vida, que amaba a su esposa y a sus hijos, que aquello había sido un error del que se arrepentía profundamente. Yo quería creerle, quería pensar que, al menos en algo, alguien estaba intentando hacer lo correcto. Pero eso no cambiaba el daño que había dejado en mi vida. No te preocupes, no voy a contarle a Karen, le aseguré antes de cortar, pero tenía que saberlo de ti. Colgué y me quedé sentado en la oscuridad, con el teléfono en la mano, sintiéndome más cansado que nunca. Tenía toda la información que necesitaba. Sabía que no había sido infiel. Sabía que Sara estaba equivocada. Pero también sabía que, aunque pudiera limpiar mi nombre, el daño estaba hecho. Esa noche, después de pensarlo mucho, decidí que no iba a justificarme más ante Sara. No iba a luchar para convencerla de algo que ella misma debía haber confiado en mí para entender. Había una distancia entre nosotros que ya era insalvable. Y lo más triste era que, aún así, una parte de mí seguía deseando que las cosas fueran diferentes. Al día siguiente, desperté sintiendo un vacío tan grande que casi me costaba moverme. Sabía que ya no podía postergar lo inevitable. Busqué a Sara en la casa, la encontré en la sala, sentada en silencio, abrazando una de las almohadas que alguna vez habíamos elegido juntos. Se veía devastada, cansada, pequeña. Me senté frente a ella, dejando un espacio entre nosotros que parecía un abismo. Por un momento ninguno habló. Solo compartimos ese silencio incómodo, lleno de todo lo que no habíamos podido decir a tiempo. Finalmente, fui yo quien rompió el hielo. Hablé con mi hermano, dije sin adornos. Confirmó que fue él quien usó mi computadora. No fui yo, nunca te fui infiel. Sara bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera siquiera abrir la boca. Lo siento, susurró. Pero ya era tarde. No era solo eso, no era solo su error de juicio, su falta de confianza, su precipitación, era todo lo que venía arrastrándose desde hacía meses, tal vez años, secretos, lealtades equivocadas, silencios cómodos, verdades a medias. La miré largo rato, a esa mujer que había amado con todo mi corazón, y entendí que no era odio lo que sentía, era tristeza. Una tristeza profunda, como la que se siente al despedirse de algo que sabes que no puedes salvar, aunque todavía lo ames. No podemos seguir, dije con voz tranquila, casi susurrando. Sara sollozó más fuerte, cubriéndose el rostro con las manos. Yo quise abrazarla, consolarla, pero me contuve, porque sabía que a veces el mayor acto de amor que puedes ofrecerle a alguien es dejarlo ir. Nos quedamos allí un buen rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en su propio dolor. Finalmente me levanté. Voy a buscarme otro lugar, le dije. Puedes quedarte aquí mientras organizas tu mudanza. No quiero que sientas que tienes que salir corriendo. Pero este capítulo ya terminó, Sara. Ella solo asintió, temblando. Di un último vistazo a aquella casa que habíamos soñado llenar de vida, de hijos, de años felices, y que ahora no era más que un recuerdo amargo. Sin decir nada más, recogí algunas cosas esenciales, agarré las llaves del coche y salí. El aire de la tarde me golpeó como una bofetada. Era frío pero también liberador. Conduje sin rumbo por un largo rato, dejando que la carretera y el viento se llevaran un poco del peso que sentía sobre el pecho.
Sabía que el camino hacia adelante no sería fácil, sabía que habría días en los que me dolería respirar, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba eligiendo mi paz por encima de todo. Y eso, de alguna manera, era un comienzo. Conduje durante horas, sin rumbo, dejando que los pensamientos fueran y vinieran como olas en la marea. No tenía claro a dónde iba, pero sabía que alejarme de todo era lo único que podía hacer en ese momento. Finalmente me detuve en una playa tranquila, un lugar que solía visitar cuando necesitaba pensar. Me senté en la arena fría, viendo cómo el sol empezaba a caer en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé que todo saliera: la rabia, la tristeza, la decepción, el amor que aún sentía por Sara, mezclado con la certeza de que había tomado la única decisión posible. Recordé las palabras de mi hermano: trabajas todos los días enfrentando engaños, es natural querer que tu hogar sea un refugio. Él tenía razón, no podía construir mi vida sobre bases quebradas, no podía comprometerme con alguien que, aunque me amara, no supo proteger nuestra relación cuando más importaba. Amar a alguien no siempre significa quedarte, a veces amar significa saber cuándo soltar. Cerré los ojos y respiré hondo. Había perdido mucho en esas semanas: dinero, planes, ilusiones, una parte de mi corazón, pero también había ganado algo que no podía medir en cifras. Había recuperado el respeto por mí mismo. Me levanté, sacudiendo la arena de mis pantalones, y me prometí que no iba a dejar que esta historia definiera el resto de mi vida, que iba a sanar, que iba a reconstruirme, que, aunque ahora doliera, algún día miraría hacia atrás y entendería que esta herida fue, en realidad, el primer paso hacia algo mejor. Esa noche, mientras volvía al coche bajo un cielo estrellado, sonreí por primera vez en mucho tiempo. No era el final que había soñado, pero era, sin duda, el principio que necesitaba.